La llegada de la progresista Teresa Peramato a la Fiscalía General del Estado se produce en un momento delicado, marcado por la tensión y la desconfianza hacia el Ministerio Público tras la condena de su antecesor. La salmantina hereda una institución con heridas abiertas tras meses de fricciones internas y de una sensación creciente de sometimiento al gobierno. Su primer desafío será precisamente ese: cerrar grietas, recuperar puentes y devolver la credibilidad de una pieza esencial del Estado de Derecho. Su perfil profesional encaja, es una mujer solvente, transversal, con un conocimiento profundo de la institución y una trayectoria sólida. Su especialización en violencia de género es una prueba de ello, y hay otro símbolo importante que no pasa desapercibido. En un país donde el 57% de la carrera judicial son mujeres, su nombramiento recuerda que la cúpula también puede y debe reflejar esa realidad. Ahora toca ver si con su mandato acaba el actual choque institucional y si es capaz de quitarse de encima la imagen de que la Fiscalía está al servicio de Pedro Sánchez. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. El Gobierno ha propuesto hoy a Teresa Peramato como fiscal general del Estado, pero la verdad es que escuchando a los ministros en estas últimas horas pareciera que siguen extrañando al condenado y dimitido García Ortiz. De hecho, va a seguir en el cargo hasta que tome posesión la nueva fiscal, que por cierto también es salmantina. Vamos a conocer un poco mejor quién va a ser la máxima representante del Ministerio Público. Teresa Peramato nació en Salamanca en 1962 y será la sustituta de otro salmantino, el ya condenado García Ortiz. Puede firmar el acta de toma de posesión. Es desde hace un año fiscal jefa de lo penal en el Supremo y en plena pandemia asumió la Fiscalía de Sala contra la violencia de género. Estamos consiguiendo que las víctimas confíen más en la Administración de Justicia. Precisamente en la lucha contra la violencia de género es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial y ha sido defensora de la ley del sí es sí aprobada en 2022, que tuvo que ser reformada para evitar revisiones de condenas a la baja. A todas las víctimas que estén sufriendo violencia para que confíen. En el comienzo de su carrera pasó por diversas fiscalías: Tenerife, Valladolid, Barcelona y Madrid. Peramato ha sido presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, asociación de la que provienen sus dos antecesores, García Ortiz y Dolores Delgado. Bueno, es una noticia de Roberto Cauvilla, de los servicios informativos de esta casa. Bueno, el Gobierno cree que el perfil de Teresa Peramato es el idóneo para sustituir a García Ortiz al frente de la Fiscalía y destacan su labor en favor de la igualdad y contra la violencia de género. Laura Zembranos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Cuéntanos. El Gobierno, que es el que elige al nuevo fiscal, que recordamos que es quien elige al nuevo fiscal para después ser validado por el rey, ha refrendado hoy su propia elección. El ministro de Justicia ensalza a Teresa Peramato, valora su larga trayectoria, su perfil progresista y su lucha en el campo feminista. 35 años de trayectoria intachable, con una formación, una cualificación fuera de toda duda, con un compromiso por el servicio público que está reconociendo pues, en la carrera fiscal la práctica totalidad de los integrantes, pues creo que hacen muy claro que estamos ante un nombramiento absolutamente idóneo para esta nueva etapa en la Fiscalía General del Estado. Y desde la oposición, como era de esperar, desconfían de la candidata elegida. Insinúan que si con la nueva fiscal va a suceder lo mismo que con García Ortiz y va a seguir las órdenes del Gobierno. Lo que nos estamos preguntando los españoles hoy es si esta nueva fiscal general del Estado, si el presidente del Gobierno le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer. Es nombrada por el mismo Gobierno que colocó a un fiscal general del Estado expresamente para delinquir si hiciera falta, con el objetivo de arremeter contra ciudadanos anónimos o rivales políticos.
El perfil y el currículum de Pere Amato ha sido muy bien acogido por los restos de asociaciones de fiscales, incluso de las más conservadoras, aunque algunas, después del daño institucional provocado por el anterior fiscal, esperan que la actual candidata contribuya a la credibilidad de este órgano y piden al Gobierno que respete la separación de poderes. Sí, buena acogida por parte de los fiscales. Creen en su mayoría que es una buena candidata con esa dilatada carrera profesional de 35 años como fiscal. Quieren que se recupere la normalidad y la credibilidad en la institución. Esperamos que se recupere el normal funcionamiento de las instituciones y que, en definitiva, contribuya a devolver a la Fiscalía esa credibilidad que nunca debió perderse. Ha luchado para colocar a las víctimas en el lugar que le corresponde, ha supuesto un cambio de paradigma en cómo abordamos la violencia de género, y tenerla en el primer nivel solo es un impulso, solo fomenta lo mejor de la carrera fiscal. Claro que el Gobierno ha escogido a una candidata con el mismo perfil que su antecesor. Ha sido presidenta de la UPF y, por tanto, está dentro de, podríamos decir, lo que es el mismo equipo. Bueno, y lo que está claro también es que al Gobierno no le importa mucho o nada la condena a García Ortiz y su posterior inhabilitación por el delito de revelación de datos confidenciales a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y por eso siguen defendiéndole a capa y espada. El ministro Óscar López dijo ayer que el Supremo condenó sin pruebas y Yolanda Díaz llama a los ciudadanos a movilizarse en las calles. Sí, es que es una ironía, porque Yolanda Díaz pide movilizarse por la democracia en contra de una decisión judicial de uno de los poderes que precisamente componen el Estado democrático. Otros ministros no han llegado tan lejos, pero han seguido defendiendo al todavía fiscal general Álvaro García Ortiz. Agradecer y reconocer la labor de Álvaro García Ortiz, un servidor público que siempre ha estado comprometido con la verdad y con la justicia en nuestro país. La carta que ayer envió fue un ejemplo más de su vocación de servicio y de su elegancia. Ha desempeñado el cargo con brillantez. Ha sido objeto de durísimos ataques desde incluso antes de su nombramiento. Antes de ser nombrado ya estaba sufriendo unos ataques despiadados. La idea del Gobierno es que se mantenga el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hasta que se nombre a la nueva fiscal general del Estado, que será Teresa Pere Amato. Laura, vamos a ver ahora qué opinan nuestros seguidores en las redes sociales sobre el perfil que tiene que tener el fiscal general del Estado. Sí, aunque tenemos que aclarar que esta pregunta la hemos formulado antes de conocer la propuesta de la nueva fiscal general. Les habíamos planteado que si creen que el Gobierno nombraría a un fiscal general del Estado que fuera independiente. Y en este caso gana el no por un 72% de apoyos. Solo creen en esa independencia casi 1 de cada 3 votantes de nuestra encuesta. Bueno, pues mañana nos comprometemos a formular esta pregunta ya con nombres y apellido. Teresa Pere Amato, a ver qué opinan nuestros seguidores. Gracias, Laura. Vamos ya a la mesa de análisis. Laura se va, sí, y entra por la izquierda Luis Jaramillo, en el centro Alberto Bustos. Hola. Y aquí, justo a mi lado, Monse Serrano. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Y una tarea dura, la de recuperar la imagen de una institución que está muy dañada por todo lo que ha ocurrido en la Fiscalía General del Estado. Pero os voy a pedir a los tres una primera impresión de esta nueva fiscal del Estado, que por cierto es salmantina, con procedencia y orígenes en Pedrosillo el Ralo, en La Armuña. Ha estudiado en Salamanca, también ha trabajado en Valladolid, conoce perfectamente nuestra comunidad. Luis. Pues yo creo que es una persona de acreditado prestigio dentro de la carrera fiscal, que es verdad que ha sido presidenta de la Unión Progresista de Fiscales y que puede significar algo de continuismo en relación con Dolores Delgado y posteriormente García Ortiz, pero yo creo que a lo que realmente tiene que enfrentarse es al propio gobierno que la nombra, porque el propio gobierno que la nombra, el presidente del gobierno, dijo claramente de quién depende la Fiscalía. Pues eso, por una parte, y por otra parte, este domingo en el diario de referencia del Partido Socialista leíamos que el Gobierno estaba buscando un fiscal general netamente progresista, con lo cual mucho me temo que si desde quien nombra la Fiscalía se está ya poniendo las etiquetas desde el primer momento, las cosas no van a ir bien. Yo creo que hay que darle tiempo, creo que es una fiscal que tiene una trayectoria impecable, que han alabado prácticamente todos, y que habrá que demostrar si realmente va a tener independencia, va a recuperar el prestigio de la Fiscalía o va a seguir la senda de García Ortiz. Alberto.
Bueno, yo creo que efectivamente tiene un reconocido prestigio, tiene experiencia, creo que 35 años de experiencia, y por lo que hemos oído hay un reconocimiento casi unánime de todas las asociaciones. No por parte de la oposición, en este caso, en el que dicen que, claro, la nombra el mismo gobierno, pues claro, el gobierno que hay. Cuando gobiernan ellos, lo tendrán que nombrar ellos. Ahora mismo lo nombra el gobierno que hay, que es lo que le compete hacer, ¿no? Es que el día que los jueces puedan decidir y elegir a sus jefes y los fiscales igual, pues el cuento cambiará. Pero mientras tanto, bueno, pero esto es así. En principio es un poder del Estado y somos los ciudadanos quienes elegimos a los gobiernos y los gobiernos quienes están decidiendo, en este caso, la Fiscalía General del Estado. A mí me preocupa no tanto la recuperación de la credibilidad de esa institución, sino también la del Supremo, que yo también creo que ha perdido credibilidad en este proceso un tanto delirante que hemos vivido. Por tanto, lo que espero es que la nueva fiscal al menos no tenga que sufrir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez y de Isabel Díaz Ayuso, ni la presión que ha tenido el anterior fiscal general del Estado. Por tanto, dejémosle trabajar, dejemos ver cómo responde a las expectativas, que creo que son buenas, y espero que no tenga que sufrir lo que ha tenido que sufrir el anterior fiscal general. Está condenado, Alberto, ¿eh? Lo sé, sí, está condenado, y aunque se respeta la condena, se puede valorar, entiendo. Sí, pero todavía no conocemos los fundamentos de derecho. Es que a mí conocemos el fallo, no conocemos la sentencia. Me hace una gracia toda esta crítica sistemática a una sentencia que incluso el propio presidente del gobierno dijo: no comparto la sentencia. Oiga, que no hay sentencia. Es que debería haberla. No, cuidado, si hay un fallo... que es que estamos también manipulando ese tema. No es la primera vez que se emite un fallo sin sentencia. No sea la primera vez, no quiere decir que no sea razonable. Nunca se ha dicho nada. Y se veía hasta como algo lógico, porque eran sentencias que podían tener su punto de polémica, porque una vez que se falla, que una cosa es la emisión del fallo y otra es la redacción de la sentencia, que esto hay que explicarlo claramente, se trata de evitar que no se filtre, que es la técnica que se aplicó en anteriores situaciones de casos tan importantes como la Manada, como los ERE, como el caso Asunta o como ha sido ahora el del fiscal general del Estado. Vamos a esperar a que salga la sentencia y vamos a ver qué ha considerado el Supremo que les ha llevado a un fallo de estas características. Si hubieran transmitido el razonamiento del fallo a la vez que lo hacen eso, a lo mejor habían evitado esto. En principio lo que conocemos es que no hay pruebas solventes de culpabilidad y se ha culpado. Pero ¿cómo que no conocemos? Estimamos, creemos, pensamos... Pero conocemos el fallo. Por tanto, es lógico al menos la desconfianza. Y termino para que hable Monse sobre todo. Creo recordar que en 2017-2018, cuando la Gürtel, Esteban González Pons, eurodiputado del Partido Popular, habló de golpe de Estado judicial. Por tanto, no nos sorprendamos tanto de que ahora... Si este es el drama, Alberto. Si el drama es que si afecta a unos es golpe judicial, si afecta a otros es golpe de la oposición. O sea, ¿por qué una sentencia que emite un tribunal, o un fallo, perdón, vamos a hablar con propiedad, un fallo que emite un tribunal que tiene un resultado de 3-2 es digno de ser demonizado por un determinado sector, y si mañana el Constitucional hace un 6-4, resulta que está perfectamente hecho? No, dejemos que la justicia opere, escuchamos sus planteamientos y luego efectivamente discrepamos de ello. Estamos en nuestro perfecto derecho de discrepar de ello, pero vamos a dejar que nos los cuente. Yo de momento, con lo que sabemos, discrepo. Cuando sepamos más, podemos seguir. Fíjate, de lo que más me ha sorprendido, Alberto, es que equipares el daño y el desgaste del Tribunal Supremo con el de la Fiscalía General del Estado en estos momentos. Creo que no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que sí. En mi opinión, la visión que tiene la ciudadanía, una parte de la ciudadanía, de lo que ha hecho el Tribunal Supremo es tremendamente negativa y pierde credibilidad en general lo que es el ámbito judicial. Alberto, este señor García Ortiz no ha estado defendido, no ha tenido todos sus derechos, ha estado en el tribunal. Quiero decir que este señor le ha defendido la abogacía del Estado. Solo faltaría. Por eso te quiero decir que se supone que ha tenido un juicio justo, con todas las garantías legales y jurídicas, y estamos ante un fallo. Yo es que de repente que seamos todos juristas, bueno, en este país de repente todos sabemos de jurisprudencia, somos ya que nos traen juristas. Aquí opinamos, claro. Sí, no, pero a mí me parece que son temas muy complicados, muy difíciles y lo que estamos comentando ahora, y todavía no tenemos las sentencias, que tampoco podemos ajustar. Y también, aunque no la tengamos, tendremos que darle un voto de confianza. Quiero decir, yo no voy a confiar en la justicia y en que el Supremo ha hecho un proceso judicial
acorde, El problema, Monse, fíjate, creo que no es que tú, demás. Monse Serrador, como ciudadano, no creas en la justicia o te haya decepcionado esa sentencia o ese fallo. El problema es que un gobierno o que una ministra del gobierno, vicepresidenta como Yolanda Díaz, llame a las calles, llame a los ciudadanos para que se manifiesten delante del Tribunal Supremo en contra de un fallo. A partir de Eso ese punto, yo no lo había visto en mi vida, Alberto, Insisto, en mi vida. González Pons habló de golpe de Estado. Fatal, Alberto, horrible, pero horrible igual. No me compares, no me compares. Entonces no digamos que nunca Lo censuro igualmente, lo repruebo, vamos, públicamente. Y al señor Cosidó también, por lo que dijo. Pero estamos hablando de que Yolanda Díaz, vicepresidenta, hoy en la mesa del Consejo de Ministros, que los ministros socialistas no sabían dónde meterse, ha insistido en que ella, igual que lo que hace Vox, ha dicho, también llama a la movilización de las calles por un fallo del máximo órgano judicial, que es el Tribunal Supremo. Del que se puede discrepar, y el derecho de manifestación pero un gobierno no. es un derecho Alberto, constitucional. un gobierno tiene que guardar las formas. No, pero vamos a ver, hace poco tuvimos aquí al obispo de Zamora, yo creo que a lo mejor nos dio todo un halo de cristiandad y hay que poner la otra mejilla siempre que pasa. Y no hay que poner la otra mejilla. Se puede acatar, se puede respetar y se puede discretar. Y se puede discrepar institucionalmente y se puede discrepar la ciudadanía donde puede hacerlo. Pero no de la misma manera que lo puede hacer un ciudadano, Alberto. No lo podemos hacer, no lo pueden hacer más está más llamado a respetar las instituciones. Que se está respetando, que discrepar no es dejar de respetar. Perdón. Yo creo que un gobierno que habla de sentencia injusta, un gobierno que habla de golpismo, un gobierno que habla de que no se chupa el dedo, en palabra literal de un ministro, no está respetando las instituciones. Puede decir, yo discrepo hasta ahora. Vamos a esperar los razonamientos. Habrá que explicar la discrepancia. Habrá que explicar la discrepancia. Entonces, insisto. ¿Pero cuál es la discrepancia? ¿Que Pedro Sánchez había decidido que García Ortiz era inocente? Porque esa es la discrepancia. La discrepancia es que el gobierno decidió que era inocente. Ni siquiera una posibilidad de culpabilidad. Opinó que era inocente. Y se puede opinar perfectamente. Pero de verdad, en pleno proceso de un fiscal general nombrado por el gobierno debe de lanzar esa opinión. En un proceso absolutamente mediático en el cual el juez Hurtado intentó implicar al gobierno diciendo que el fiscal general seguía órdenes de Moncloa y tuvo que retirarlo. Y eso es muy grave que haga también un... ¿Pero por qué lo llevamos al tema de o el gobierno da las órdenes? El fiscal general del Estado, según el fallo que tenemos, ha desvelado información confidencial de un ciudadano, que tendrá que responder ante la ley si realmente tiene que hacerlo. Bueno, pues se trata de, vamos a esperar a leer si realmente, al juicio quedó probado, que yo creo que en muchos casos quedó probado, a discrepancia de otros, pero creo, con lo que yo oí en el juicio, no con los fundamentos de derecho, porque como decíamos, realmente nosotros ahí estamos, yo por lo menos estoy bastante pez. Con lo que yo en el juicio, 400 personas más sabían lo que sabía el fiscal general. Pero que no es lo mismo. No fueron investigadas. La UCO solo investigó a una persona, el fiscal general. Alberto, no es lo mismo. No es lo mismo que sepas o que te hayan filtrado un planteamiento que tú, como fiscal, que tienes la obligación de custodiar un documento, digas, como ya lo sabe todo el mundo, yo lo suelto. Pero no vale. Todos los periodistas a quien supuestamente se filtró dijeron que ya lo sabían antes y que la filtración fue otra. Todos. Vamos a esperar la sentencia. Vamos a ver los argumentos, porque yo creo que es verdad que esa nota de prensa con las comillas es la base. Más allá de que creo que no se ha creído a los periodistas, lamentablemente, cosa que tampoco entiendo. En fin, no se ha creído a ninguno de los periodistas que por ahí han comparecido. Vamos a ver si el borrado de todos los textos y de todos los mensajes que tenía el señor Ortiz también es una prueba de cargo, o incluso si el señor Lobato, cuando fue a ese abogado, a ese notario, también tiene algo de importancia. Pero hay que esperar, hay que esperar. Quiero que hablemos del perfil de la nueva fiscal general del Estado, que es salmantina, yo insisto, Ese ya es un aval. Ese ya es un aval, claro, salmantina. La escuela de Salamanca siempre fue una escuela. Decía antes Luis que es verdad que se la está calificando de progresista, no solamente en el diario El País, hoy varios ministros, también de Sumar, alababan que fuera progresista. Y hoy la presidenta de la Asociación de Fiscales decía que eso no es bueno para ella, porque claro, los fiscales no deberían tener ideología, al menos cuando están trabajando, que tienen que ser siempre imparciales. ¿Le resta, le suma ser progresista? Alberto, ¿tú qué lo eres? ¿Qué te parece? Entiendo que a ti te gustará, pero bueno, sabiendo cuál es su función y cuál es su papel... Yo creo que ni le resta ni le suma a las personas progresistas. Nos podrá gustar más o menos, pero luego dependerá de lo que haga. O sea, los títulos de progresista conservador... Hay que trabajárselos. Hay que trabajárselos y hay que demostrarlo. Por tanto, vamos a ver lo que hace. En cualquier caso, tampoco nos puede sorprender
pero cuando hablamos del reparto de cromos en el Consejo General del Poder Judicial se habla de cupo conservador, cupo progresista, lo cual también creo que da poca credibilidad de lo que se no hay ninguno independiente entonces en este país. Pero así está siendo, pero es el momento de la polarización que vivimos, porque yo creo que como ciudadanos cualquiera puede tener su ideología, cualquiera puede tener su punto de vista y su capacidad de análisis, y luego como profesional puede ser absolutamente intachable en el planteamiento. Lo que pasa es que yo creo que estamos lanzándonos demasiado en todo momento, porque aquí se convoca un juicio de la naturaleza que sea y automáticamente en los medios de comunicación empieza el juego de quiénes componen el Ministerio Fiscal y quién va a ser el fiscal y quiénes son los jueces, y se sexa a los jueces. ¿Sabes qué ocurre, Luis? Claro. Normalmente los medios de comunicación no se equivocan y cuando se vota suele coincidir. Suele coincidir, sí. Pero tú decías antes, a lo mejor cuando los jueces pueden elegir a los jueces y los fiscales a los fiscales, a lo mejor acabamos con estas historias. Es que este debate no es de hoy, de todas formas. Claro, ¿Cuántos años llevamos diciendo, criticando que la justicia está politizada, que no puede ser que se decida desde el gobierno, que se hagan estos nombramientos? Pues al final nos pasan estas cosas. Y mucho me temo que seguirán pasando. Decías que el perfil de esta mujer, además de ser salmantina y de tener, por lo que yo he leído también, y hemos leído todos, una carrera judicial impresionante y un bagaje que nadie pone en duda. Conocimiento técnico. Exactamente, tremendo, creo que nadie lo pone en duda. Pero el nombramiento, evidentemente, lo ha hecho el gobierno. Pero hoy decían mis compañeros de ABC que es una persona que ha sido promocionada por García Ortiz y por Dolores Delgado. Es decir, ¿que tú crees que va a estar sometida a las órdenes del gobierno como García Ortiz? Pues me gustaría creer que no. Ernesto me gustaría creer que no. Publicaba hoy una columna, creo que era en El Periódico, donde decía que él tenía información de que había un candidato, el gobierno, que era un abogado de reconocido prestigio, etcétera, etcétera, pero que al final prevaleció el criterio del ministro de Justicia de seguir la recomendación de García Ortiz, y habían nombrado por ello a esta mujer. Yo creo que no es bueno, de verdad, que se incida tanto en la ideología, si son progresistas, si son conservadores, y que dejemos trabajar a la justicia, porque yo creo que hay muy buenos profesionales de la justicia. Bueno, dejemos trabajar en cualquier caso a la nueva fiscal, sí, claro. que además ha habido una valoración en general muy buena, bastante positiva, muy buena, por tanto esperemos lo mejor, claro. Además, en el tema de violencia de género debe ser una eminencia. Veíamos esas declaraciones hoy de Pilar Alegría, de Bolaños, de algunos otros ministros más. Siguen defendiendo a García Ortiz con mucho empeño. Yo le decía al principio, todos les haciendo que le echan de menos, que no querían que se hubiera ido, eso está claro. Es evidente. Pero una vez, mi pregunta es como muy básica, ¿no? Una vez que ya hay condena, que ya hay fallo, que ya sabemos que está inhabilitado, que no puede volver a la Fiscalía en un tiempo, que tiene multa, ¿tiene sentido seguir insistiendo, dándole, hoy casi le daban más importancia a García Ortiz que a la propia Teresa Peramato? No tiene ningún sentido, creo yo, quiero decir. A ver, hemos vivido una situación inédita, que es que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo. Primera situación inédita. Segundo, que se le declare siendo un gran fiscal, como considero yo, claro, que creo que García Ortiz es un gran fiscal. Estamos en las mismas. Sí, el problema yo creo que de todas estas situaciones es que al final acabas con carreras profesionales impresionantes y que se vienen abajo pues por estas cosas, porque al final no tenemos muy claro cuál es la separación de poderes, si lo estamos mezclando todo o lo están mezclando todo. Entonces, yo creo que no tiene sentido. Ya una vez que ha pasado lo que ha pasado, tienes ya decidido quién va a ser, pues bueno, acepta la petición que ha hecho él de dimisión y ya está. Y volvemos a empezar. La cuestión es que no lo tiene nada fácil para volver a empezar. La cuestión es que no ha acabado de pasar, porque seguimos sin conocer el fundamento de la condena. Entonces, lo decía antes Luis, cuando conozcamos el fundamento de la condena, a lo mejor vamos cerrando capítulo, que seguramente no se cierre, porque vamos a ver lo que dice el Constitucional cuando lo diga, o lo que dice Europa cuando lo diga. Por tanto, el asunto muy cerrado no está, pero al menos hay que conocer el fundamento de la condena, porque no lo sabemos. Y seguramente no se cierre, Alberto, porque desgraciadamente vivimos en un país donde para una parte muy importante del país el fiscal era culpable antes de empezar y para otra parte era inocente antes de empezar. Y esa polarización que estamos llevando a todos los elementos de la sociedad hace que las cosas cada día sean más complicadas
para quienes tienen que desarrollar esa propia labor, y en este caso lo pongo en el nombre de la nueva fiscal general del Estado. Y quiero preguntarnos, antes de irnos a las Cortes de Castilla y León, hoy ha habido pleno, por la noticia que publicaba ahí el Español, en la que recogía esa reunión entre Pedro Sánchez y Otegi en un caserío de tu tierra, Monse, del País Vasco, en 2018, para cerrar la moción de censura contra Rajoy y el pacto de investidura con Sánchez. Ayer Koldo dijo que sí, que había sido el chofer que les había llevado hasta ese caserío, y hoy publica también el Español que el móvil de Koldo incautado por la UCO contiene mensajes sobre este encuentro, importante encuentro. ¿Qué pensáis? Que yo no he terminado muy bien de entender por qué hay tanto ruido en torno a la negativa o no negativa. Si el acuerdo con Bildu del Partido Socialista para la investidura era algo que ya está asumido prácticamente por toda la sociedad. Es uno de los socios más fieles que tiene el gobierno, si no el más fiel de todos los que tiene, del que más se puede fiar, el que menos, digamos, menos disgustos le ha dado a lo largo de todo lo que vamos. ¿Tú no le das importancia a que Pedro Sánchez se desplazara a un caserío vasco a escondidas con Otegi? En aquel momento posiblemente tuviera su importancia, porque la situación era completamente distinta, pero hoy realmente al debate político, ¿qué aporta? Claro, en aquel momento Bildu no era el Bildu blanqueado de ahora. Lo que hay que ver es qué iba en el paquete, que ahí está la clave. Quiero decir, la importancia... El Español publica toda la cuadratura del círculo, entonces, eso es evidente, ¿no? Pues bueno, hay cosas en el paquete que pueden doler bastante, como el acercamiento de presos, la liberación de presos. Por eso, pero por eso me extraña la negativa. Todas esas cosas que las dábamos por hecho, pues sí, probablemente. Pero yo lo que quiero decir es que lo que me extraña es esa negativa tan contundente, esa negación absoluta. Esto no se ha producido. Koldo ya lo ha ratificado por 2 veces, lo hizo ayer. Bueno, pero quiero decir, el propio Diario Español. También vamos a ser sensatos. Si Pedro Sánchez dice que eso es mentira, Otegi también dice que eso no se produjo. ¿Qué pasa en tablas? Quiero decir, yo me fío del Español y creo que además el periodista que lo ha escrito suele no equivocarse. Entiendo la primera reacción de Moncloa fue sin comentarios. No habrá comentarios en relación con esto. A mí me llama mucho la atención la credibilidad que se da, depende para qué cosas, a gente como Koldo, Víctor de Aldama, de repente son personas absolutamente creíbles y fiables para algunas cosas. Pues yo, fíjate, no le doy ninguna credibilidad a Koldo, y menos en estos momentos donde puede entrar en prisión a partir del jueves y esto puede ser una estrategia. Yo tampoco, pero me refiero... Pero sí, es fuente de esta información. De credibilidad. Entonces, por un lado está eso, ¿no? ¿Cómo se da credibilidad en estos temas y no otros? Si habla de Tellado no se le da credibilidad, si habla de Pedro Sánchez sí se le da, ¿no? Por tanto, lo que pueda decir Koldo Aldama veremos lo que es, ¿no? Y por otro lado, compartiendo un poquitino de lo que decía Luis, yo tampoco entiendo cómo se pone ahora el grito en el cielo por una reunión, y lo hace gente que negoció no con Bildu, sino con ETA, cuando ETA mataba. El Partido Popular, Zarzalejos, Arriola, Martín Fluxá, se reunieron con Mikel Ancha, con Estela o con Chiquierdi, que eran terroristas condenados por asesinatos de ETA. Pero negociaron para dejar de matar. Pero se reunieron con ellos. Pero estamos hablando de situaciones muy diferentes. Un segundo. Se reunieron. Vamos a ver. Se han reunido para un pacto de... Todos. Zapatero también. Se reúnen en una situación crítica que no podíamos ya soportar. Se reunieron más cuando bombas y más ETA asesinatos. mataba. Por tanto, y a mí me parece que si lo hicieron para que dejara de matar, estuvo bien, pero lecciones cero de quien diga que uno no se puede reunir con Bildu, con ETA o con quien sea, si trata de hacer lo mejor, si trata de hacer... Cada uno ve sus motivos y cada uno pensará que lo hace lo mejor no para... Puede ser, lo mejor a los medios en un caso y en otro no, no. Yo estoy diciendo justamente lo contrario, que quien se reunió con ETA, con alguien que estaba condenado por el asesinato de 5 niños en Vic, como era Chiquierdi, no puede dar lecciones de coherencia ahora a quien se reúne con Bildu. Que te podrá gustar más o menos, pero es un partido legal. ETA no lo era. Por tanto, insisto, lecciones las justas de quien se reunió con ETA cuando ETA mataba. Yo creo, Alberto, que no es comparable una reunión del Partido Popular con ETA para que ETA dejara de matar con una reunión del Partido Socialista para echar a Rajoy del poder y entrar él en el poder. Creo que no tiene absolutamente nada que ver. De aquellas reuniones vino el acercamiento de 120 presos de ETA al País Vasco, en época de Aznar. Aznar. Que si lo hace otro, diríamos que estamos vendiendo el país. Como lo hizo Aznar, era para, Aznar que llamó a ETA Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Quiero recordar, ¿no? Por tanto, insisto, coherencia a todos, por favor.
Bueno, vamos a seguir siendo coherentes todos, porque aquí todos lo somos. Esta tarde se ha celebrado en la sesión de control en las Cortes Regionales. Quedarían, por cierto, solamente 2 plenos más antes de que termine la legislatura. Y bueno, y allí de nuevo el portavoz de Vox y el presidente de la Junta se han vuelto a enzarzar por lo que ocurrió cuando los de Abascal se fueron de los gobiernos. Mañueco pronostica qué va a pasar en marzo con este partido, Laura. Sí, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha terminado su intervención con un "aquí no les esperan", dando a entender que en las elecciones Vox no sacaría un buen resultado. El resto de reproches mutuos se han centrado en el pacto que compartieron al inicio de esta legislatura. Se encuentra identificado con las 3 medidas del acuerdo del Gobierno con Vox. Este acuerdo yo lo firmé y lo cumplí. Ustedes lo firmaron y después se fueron. Si se siente identificado con llevar adelante una ley de violencia intrafamiliar que estaba en uno de esos puntos, o está identificado con las propuestas ideológicas de la izquierda. Si usted está de acuerdo con favorecer medidas antiabortistas y que lleven adelante el embarazo de las mujeres, si así lo desean, o sigue identificado con las leyes del aborto, o considera que el aborto ya es una causa superada, como ha dicho su presidente nacional. Si está alineado con las ideas que nosotros le planteamos hace 4 años, o sigue alineado con las ideas que le plantea el Partido Socialista. Déjese de esos cuentos que no se traga nadie en esta comunidad. Ustedes salieron del Gobierno porque se lo dijeron desde arriba. Ustedes en Castilla y León no decidieron nada de nada. Es más, se dejaron mucho trabajo sin hacer. Mucho trabajo. Dejaron a mucha gente tirada. Vox, Castilla y León no está hecho para la gestión. Son incapaces de gestionar en esta tierra. Aquí no se les espera. Aquí no se les espera, dice Mañueco a Vox. Bueno, hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en las Cortes Regionales, en lugar de intentar buscar acuerdos, pactos y consensos para luchar contra esta lacra, el PSOE ha aprovechado su pregunta de control al presidente de la Junta para atacarle y llamarle machista. Mañueco, por su parte, no ha querido perder su papel institucional y ha evitado el barro. Sí, choque muy bronco por parte de la socialista Patricia Gómez, que ha reprochado a Mañueco su gestión hacia las políticas en favor de la mujer. Sin embargo, en su respuesta, el presidente de la Junta ha mantenido un tono más calmado y les acusa de no apoyar las mejoras que conllevaban los presupuestos. ¿Y usted apoya la lucha contra la violencia machista? Tolerancia cero con la violencia machista. Y mi compromiso más absoluto para luchar contra esa lacra. Vendió los derechos y libertades de las mujeres a la ultraderecha para gobernar. No se puede decir que se tiene compromiso en la lucha contra la violencia de género y tolerancia cero cuando desde su gobierno se aportan 0 euros de fondos propios a la lucha contra la violencia de género. No se puede decir cuando en esta comunidad se impide que las mujeres podamos interrumpir voluntariamente nuestro embarazo en un centro público hospitalario de referencia, porque sí, señorías del Partido Popular, impedirlo también es violencia machista. En la lucha contra la violencia machista tenemos que estar todos unidos. ¿Por qué han torpedeado ustedes el proyecto de presupuestos del 2026? Había más recursos para la promoción de la mujer y para la lucha contra la violencia machista. No solo no apoya la lucha contra la violencia machista, usted es igual de machista y de bárbaro que los que niegan la violencia machista. Para mí hubiera sido muy fácil sonrojarles a ustedes. Hubiera sido muy fácil, simplemente mirando en su partido, simplemente haciendo alusiones a quien tuvo que abandonar su bancada. Pero mire, yo no creo en esa forma de hacer política. A mí nunca me van a encontrar en el conflicto. Bueno, muchas mujeres políticas han hablado hoy en este día tan importante para luchar contra la violencia machista, aunque aprovechen también para atizar al contrario. Sí, porque hoy los mensajes en defensa de los derechos de la mujer y de su protección se han convertido una vez más en reproches y acusaciones al resto de partidos, como van a ver. Hay quien quiere devolvernos a pasado en el que las mujeres estábamos subsidiadas, en el que no podíamos ser libres, en el que estábamos dando marcha atrás y no podemos dejar de seguir avanzando hacia adelante. Le pedimos al Partido Popular que no intente nadar y guardar la ropa,
que no quiera sorber y soplar en materia de violencia de género. Nos vamos enfrentando a nuevos retos, nos vamos enfrentando a nuevos desafíos, que es esa ciberviolencia de género, esa ciberviolencia que va surgiendo, sobre todo a través de las redes sociales. Cada año que pasa con este gobierno las mujeres están más desprotegidas. Las violaciones han aumentado un 275% desde que llegó Sánchez al poder y también los delitos de índole sexual. En el Congreso de los Diputados también se ha escuchado una voz muy importante, símbolo para muchas mujeres. Fue la primera denunciante de acoso sexual en el ámbito político aquí en España hace 24 años. La recordarán perfectamente. Es la leonesa Nevenka Fernández, que hoy ha lamentado que pese a la condena a su acosador, el exalcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, ella tuvo que marcharse fuera de España llena de culpa, vergüenza y sobre todo miedo. Sí, en este Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Nevenka, por videoconferencia, lanzaba su mensaje. Recuerda que esta lucha requiere de valentía. Yo pediría lo que he dicho antes: educación, 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 que se pongan los recursos, que se comprenda el problema y que seamos valientes. Monse, ocurrió hace 24 años lo de Nevenka, pero ¿cuántas mujeres a día de hoy seguramente se siguen identificando? Ella tuvo que huir de España, se fue a Irlanda a vivir. Sí, aquel caso yo lo viví entonces, estaba ya trabajando y la verdad es que ahora lo ves ya con la perspectiva, ya desde el 2025 actual, ya finalizando. Y claro, miras hacia atrás y hay cosas que incluso tú misma no acabas de entender o de comprender, porque las cosas eran muy diferentes entonces, muy diferentes. Cuestionada por compañeros, por partidos, por el propio juez. Por todo el mundo. Quiero decir, entonces se dio una situación que hoy pues hubiera sido muy distinta. No hubiera tenido, yo creo que se hubiera zanjado antes, se hubiera reaccionado de otra forma, pero entonces fue un caso muy duro y bueno, se tuvo que ir de España, más que eso. Pero yo creo que es una prueba de que sí que hemos avanzado, y que hemos avanzado mucho. Y todavía nos queda muchísimo por avanzar, y nos queda mucho por avanzar, sobre todo si nuestros políticos y nuestras instituciones pues, reman todos en la misma dirección. Porque lo que no puede ser es no que es lo que hemos visto hoy en las Cortes, por ejemplo. Iba a decir, o en el Ayuntamiento de Valladolid, donde tampoco ha sido posible hacer un alegato entre todos juntos contra la violencia de género. Y lo hemos visto en las Cortes. O sea, cuando si yo creo que todo el mundo está de acuerdo en lo elemental, y lo elemental es que se asesina a mujeres, que se mata a mujeres por el hecho de ser mujer. Pues si todos estamos de acuerdo, no sé qué nos cuesta ponernos o tener, no voy a decir el mismo discurso porque eso sería una utopía y una quimera, es imposible, pero hombre, ponernos de acuerdo, aunque solo sea un día, como el día de hoy, y decir, venga, todos adelante, pero no. Alberto Luis, ¿creéis que un día como hoy es para hacer política? Hay que intentar llegar a consensos. Patricia Gómez, voy a volver a repetir sus palabras dirigidas al presidente de la Junta. Es igual de machista y bárbaro que los que niegan la violencia de género. Hombre, de hacer política, política es todo, y política de la buena, si es posible, ¿no? ¿Y esto es política de la buena? Bueno, yo tampoco he estado, Monse ha estado en el debate, y a veces en el fragor de los debates pasan estas cosas que no son deseables, pero no conozco cuál era el contexto, por tanto no sé si ha sido un exceso o no. Lo que sí sé es que me da mucha pena que ni siquiera hoy se haya sido capaz de tener un manifiesto conjunto que siempre se tiene cada año. Todas las fuerzas políticas, marcado por la Federación Española, Municipios y Provincias, hace un manifiesto conjunto. Que hay quien dirá, hombre, es un manifiesto, no es tan importante. Pues sí es importante porque es un mensaje social. Y de las pocas cosas que se hace conjuntamente de lo poquito que se hace, todos los partidos de izquierda a derecha. ¿Qué ocurre? Pues que hay un partido que no está a favor de eso. Ahora decíamos, todos estamos de acuerdo en que las mujeres les matan por el hecho de ser mujeres. No, todos no, porque Vox lo niega. Bueno, pero es verdad, hay un partido negacionista de la violencia de género. Pero está Partido Popular y Partido Socialista. Claro, porque no se ha admitido que hubiera un manifiesto conjunto por parte de la Federación de Municipios y Provincias, marcado, insisto, el Ayuntamiento de Valladolid gobierna el PP con Vox. Entonces tampoco hay que enfadar, parece, a los compañeros de viaje. Y claro, ocurre que ese negacionismo, hablábamos del caso de Nevenka, 24 años es antes de ayer.
y no está superado. Hemos avanzado mucho, pero corremos el riesgo de retroceder. Cuando pensamos que todo está conseguido, solo podemos dar pasos para atrás. Y el negacionismo no puede ser. Nevenka fue acusada de ser ella la que provocaba, la que mentía, y eso se sigue diciendo por mucha gente. Se dice por mucha gente que cuando hay una violación o violencia es que, bueno, algo habrán hecho. Solo el 0,008%. Pues hubiera sido usted mejor cajera de supermercado, le dijo el juez, recordaréis, ¿eh? Sí, efectivamente. Entonces, cuando realmente las denuncias falsas creo que son el 0,08% de todo lo que hay. No hay prácticamente denuncias falsas. Y denunciar es dificilísimo para una mujer. Por tanto, vamos a acabar con ese negacionismo y vamos a ponernos de acuerdo, lo que decía Monse, en algo que es gravísimo. Es uno de los problemas más importantes que existe en este país y en otros, desgraciadamente. Luis, tú que has estado siguiendo el Pleno, ¿qué te ha parecido? Pues mira, a mí me ha parecido bárbaro e injusto tildar al calificativo de Patricia Gómez. Al presidente de la Junta de Castilla y León de machista. Porque yo creo que la trayectoria de Alfonso Fernández Mañueco le acredita para demostrar que ha trabajado en favor de la lucha por la igualdad y contra la violencia machista. Y me produce profunda tristeza que se produzca entre los partidos mayoritarios, partidos que debieran de buscar posturas moderadas, que debieran de ser capaces de encontrarse en un tema tan importante y tan trascendental como este, que no sean capaces de hacerlo y que busquen diferencias. Me preocupa que un día como hoy no se ponga en valor que hay 500 denuncias por maltrato a mujeres en España todos los días. O que no se ponga 600, un dato... 600. Más cerca de 600, efectivamente. O que no se ponga un dato que es verdaderamente escalofriante. Y es que los menores de 21 años no ven la violencia machista como un problema. Eso me parece un tema gravísimo. Sí, sí. El control de los teléfonos, como decía la vicepresidenta, el ciberacoso, todo eso... Yo creo que es una cosa súper importante para que se unan los partidos políticos. Y si hay alguno que quiere marginarse, que se automargine, que no pasa nada. Es decir, pero una mayoría cualificada, que era lo que yo creo que está representado en los parlamentos de hoy, no tiene por qué tirarse los trastos a la cabeza como lo han hecho. Lo que pasa es que ya todo huele a elecciones. Claro, estamos en campaña. Y eso es imposible, pero vamos, a mí me ha parecido que el debate no ha tenido ni altura, ni ética, ni nada. Al hilo de lo que decía Luis en cuanto a la juventud, me vais a permitir un minuto que cuente una anécdota en los tiempos en los que estábamos gobernando en el Ayuntamiento de Valladolid. Nos contaba la concejala de Igualdad, Victoria Soto, teníamos un programa de atención a mujeres prostitutas. Y nos contaba que en una ocasión... Mujeres prostituidas, Alberto. Buen apunte, efectivamente, prostituidas. Y nos contaba en una ocasión que reunida con ellas, charlando con ellas, atendiéndolas, le decían que los chavales más jóvenes le estaban pidiendo cosas que eran auténticas salvajadas, que ellas, que llevaban años en esa situación durísima, lo que no habrían vivido para encontrarse con que ahora jóvenes que están educándose sexualmente a partir de Internet y no donde deben hacerlo, les pedían auténticas barbaridades, salvajadas. Claro, cuando tenemos a alguien que dice que no hay que hacer educación sexual en las aulas y que hay que dejarlo todo, al albur de lo que los jóvenes se vayan formando, tenemos a jóvenes y a niños viendo cosas en Internet que los padres muchas veces ni controlamos ni sabemos controlar, que nos da esto, nos da jóvenes. ¿Cuántos padres he escuchado hoy en varios programas que se han enterado que sus hijos están en una cuenta, que no voy a hacerle ni publicidad, seguramente muchos sepan cuál es, trabajando, cobrando dinero por hacer porno, porno del duro además. Efectivamente. Yo creo chavales de 18 y 19 años, chavales y chavalas. Y eso es violencia. Ese es el gran reto que tenemos ahora, porque y lo consumen otros en este momento es muy difícil ponerle puertas al campo, es muy difícil. Y con eso me refiero a controlar redes, controlar aplicaciones, controlar cuentas nuevas. Todo eso es muy complicado para los padres. A mí me parece que es tremendo, entonces es ahí donde hay que incidir. Hay que incidir en la educación, hay que incidir en los controles, hay que incidir en los colegios, en todo. Y dejarse de tirar los trastos a la cabeza. Lo ha dicho Nevenka Fernández, educación e inversiones. Bueno, este problema, desde luego, que nos afecta y nos preocupa, la violencia de género, sigue siendo una gran lacra, pero también nos preocupa mucho la exclusión social. Ayer salió publicado el informe de Cáritas. Vamos a tener enseguida al presidente de esta ONG en Castilla y León para hablar de la situación en nuestra comunidad. Hoy
Hoy nos acompaña el presidente de Cáritas Castilla y León para hablar sobre un asunto preocupante. El último informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en la comunidad, que revela que alrededor de 352.000 personas en Castilla y León, casi el 15% de la población, está en riesgo de exclusión social. El estudio también señala que hay 130.000 personas en exclusión social severa y que uno de los factores más críticos es el sobreesfuerzo en vivienda. Más del 18% de la población dedica demasiado a sus gastos para poder vivir en su casa. Nos acompaña Günter Bellhoff, lo he dicho bien, ¿no? Buenas noches. Lo estoy ensayando antes porque tiene un nombre un poco difícil, alemán. Usted decía el otro día, ayer en la presentación, que pese a los buenos datos económicos que ofrece España y a las fantásticas previsiones de crecimiento del gobierno, hay muchos ciudadanos que no lo notan. Mucha gente se preguntará en sus casas, ¿dónde están estas personas de exclusión social que no las vemos en nuestro entorno, ni las vemos en las calles? ¿Es porque son invisibles, porque no las queremos ver? ¿Y si fuéramos nosotros mismos, esas personas? ¿Y si fueran algunos de nuestros vecinos? ¿Y si fueran personas más o menos cercanas, ¿no? Fíjese que no hablamos de pobreza, que refiere a algo en términos de carencia material, ¿no? Sino estamos hablando de exclusión y estamos hablando de personas que tienen dificultades para acceder a derechos, ¿no? ¿Cuál sería el perfil de una persona con exclusión social? ¿Cómo sería su día a día? Pues sería una persona que tuviera una situación de empleo precario, pues porque tenga una situación de jornadas laborales reducidas, no voluntarias, porque tuviera dificultades para acceder a la vivienda o tuviera una vivienda insegura porque no sabe si el mes que viene o mañana le van a echar de la casa, o inadecuada porque tiene no condiciones de habitabilidad, ¿no? Podría ser alguien que tiene dificultades para acceder a los estudios, a un niño, una familia con niños. La educación es gratuita, pero el acceso a los libros no siempre está garantizado, aunque debería estar garantizado por ley, ¿no? Las dificultades de acceder a la salud, de acceder al dentista, ¿no? Por ejemplo, o comprarse unas gafas o un audífono. O productos frescos muchas veces, ¿no? Exactamente, productos frescos, ¿no? Lo que es la cesta diaria de la compra, ¿no? Si comparamos estos datos con los que conocimos hace una semana a nivel nacional, donde el gran titular fue que aumentaba la pobreza, que se cronificaba, que había una fragmentación social, que estaba desapareciendo la clase media, ¿en qué situación estaría Castilla y León en el ranking nacional? Pues en casi todas las dimensiones que medimos, Castilla y León está un poquito mejor. No podemos echar mucho pecho, pero sí cuantitativamente los datos nos dicen que en Castilla y León estamos un poquito mejor. Se ha detectado un descenso de la exclusión social severa. Ahí sí que ya hablamos de palabras mayores, ¿no? Que son un 5,5% del total, unas 130 personas, precisamente, como decía, por el empleo precario y por la inaccesibilidad a la vivienda. ¿A qué atribuye esta pequeña mejora? ¿Qué ha pasado en este último año? Bueno, quiero pensar que se están aplicando políticas sociales, que el trabajo de las entidades sociales, que es básico en el trabajo y en el acompañamiento a personas. Cuando hablamos de la exclusión severa, estamos hablando ya de personas a las que hay un montón de factores que están incidiendo negativamente en su desarrollo personal, ¿no? Pues podría ser quizá las personas en situación de sin hogar, ¿no? Es un perfil de personas... Los sin techo, por ejemplo. Los sin techo, claro. Personas que no tienen un hogar. Pueden estar viviendo incluso, como conocemos, ¿no? Situaciones que viven en un trastero, que alquilan un trastero para poder pasar la noche al menos un poquito más cálidamente, ¿no? Pero la pobreza se cronifica, está cronificada en este país. Se cronifica y se hereda también, se transmite generacionalmente. Lo mismo que unos heredamos las propiedades o los bienes adquiridos por nuestros padres, pues hay mucha gente que hereda la pobreza, ¿no? En nuestras ciudades, las familias que están en determinados barrios, entidades como Cáritas, pues estamos atendiendo ya a las terceras y cuartas generaciones, ¿no? En ese proceso que no conseguimos que las personas consigan salir de esa situación de vulnerabilidad y exclusión. En la rueda de prensa ayer de presentación de este informe también estaba el presidente de la Conferencia Episcopal de España y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Él decía que exigía a los partidos políticos que incluyan programas de exclusión social ahora de cara a las próximas elecciones y a las siguientes y a las siguientes.
¿Usted cree que para los políticos es una prioridad este tipo de gente? Yo tengo la sensación de que todos en general, los partidos solo hablan de la exclusión social precisamente cuando salen informes como el suyo, como el de Cáritas. Sí, pues las 800 y pico páginas del informe general y las 300 y pico del nuestro, por ejemplo, del territorial, pues decimos en Cáritas que no es un libro para tirar al adversario político, ¿no? Mira qué mal lo estás haciendo aquí, y en cambio, ni tampoco es un libro para decir qué mal todo, ¿no? Sino que es una fotografía dinámica, una fotografía en movimiento, donde lo importante son las tendencias y donde ayuda no solo a los partidos políticos, ¿no? Que es fundamental, que tienen esa obligación, que tienen, si fuera el ámbito privado, pues habría que exigirles también que cumplieran sus objetivos, ¿no? Los objetivos pues de normas, de legislación, de consensos, de pactar políticas sociales que beneficien a las personas, ¿no? Que beneficien a las familias. Pero también es no solo es una propuesta que lanzamos a los partidos políticos, ¿no? Es también una herramienta para mirarnos a las entidades sociales, ¿no? Y darnos cuenta si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si está funcionando, si estamos cumpliendo objetivos, si estamos haciendo que la pobreza empiece a dejar de cronificarse, que las personas empiecen a vivir con dignidad en clave de derechos y no simplemente en un asistencialismo, ¿no? De mantener un sistema injusto, ¿no? Sino de favorecer, trabajar pues desde la incidencia, desde la implicación de todas las entidades y agentes sociales en generar pues una cultura de darnos cuenta que somos la misma sociedad. Hablamos de población en situación de exclusión social, pero no estamos pensando en una urbanización que se cierra por una barrera, ¿no? Y aquí solo entran los que están incluidos plenamente, ¿no? Sino que somos la sociedad entera. Y es la percepción que tiene mucha gente también socialmente, no solamente los políticos. Yo le recomiendo que le mande ese informe a todos los partidos, a todas las formaciones políticas, que la tengan por lo menos en sus mesas. Otra cosa es que la ojeen, que sería bueno. Me atrevo a decir que el presidente del Consejo Económico Social, Enrique Cabero, decía ayer también que no es que sea necesario, es que tendría que ser de lectura obligatoria. Eso es. Este informe también refleja algo de lo que venimos hablando mucho durante los últimos meses, que es la vivienda, y la coloca en el epicentro de la desigualdad. ¿Qué soluciones ve Cáritas para este problema que ya es estructural? Yo no sé si cada vez bueno, pues eso, es más caro comprar, alquilar, mantener una casa, es algo que también dicen en el informe, lo que genera pues también esa exclusión. Pues ojalá el plan estatal de vivienda, ¿no? tan anunciado y tan deseado sirva para que las comunidades autónomas pues también se pongan las pilas, ¿no? Es una obligación de las comunidades autónomas atender esta necesidad. Pero más allá también de las políticas públicas que son fundamentales, ¿no? De garantizar pues vivienda protegida, vivienda social, viviendas de emergencia también, ayudar también a gestionar el mercado. Cáritas, desde luego, no está en contra del mercado. O sea, no entendemos perfectamente que la vivienda es un elemento de ahorro y en nuestro país pues es una manera de ahorrar cara al futuro, a nuestra vejez y demás. Lo malo es la especulación y eso Cáritas lo denuncia, ¿no? Cuando vemos estos datos y nos preguntan qué piden y qué exigen a la Administración, también nos lo decimos al interno, ¿no? A nuestra base social, a las personas que conforman Cáritas, ¿no? ¿Cómo hacer que el mercado de la vivienda pues sea un mercado accesible, que sea un mercado regulado desde la dimensión de mutua solidaridad, ¿no? de ayudarnos unos a otros, de mutua confianza, ¿no? Detrás de todo esto, y no me alargo más aquí, yo siento que hay un tema que esto nos lo indica el informe, de falta de confianza. En el 2019 hablábamos de una situación de desvinculación, ¿no? Empezábamos a descubrir una sociedad desvinculada, ¿no? Y ahora esa desvinculación, su proceso va camino del miedo, ¿no? Porque ya no confiamos en el vecino, no confiamos en si el inquilino me va a pagar o no me va a pagar, puntos suspensivos, ¿no? Y eso hace
pues que nos demos también a la comunidad la necesidad de ofrecer también desde la disponibilidad de nuestras vidas. Claro, y una desconfianza del sistema, que es lo que le está pasando a muchos jóvenes, a los que culpamos últimamente de todos los males de este país. Y en el informe hay un dato muy preocupante. La juventud, entre 18 y 29 años, aparece como uno de los colectivos más afectados por esa tasa de exclusión muy alta. Ni siquiera los jóvenes de ahora tienen el colchón que hemos tenido nuestra generación, nuestros padres. Sí. Sabías dónde podías caerte y dónde comer un plato de lentejas y dónde dormir todas las noches, aunque se derrumbara tu vida económicamente, ¿no? Hay un dato que llama la atención y en el informe lo denominamos fecundidad frustrada. Y es la realidad de los jóvenes de hoy, de nuestros jóvenes yo veo en los compañeros de Cáritas, por ejemplo, que tienen menos de 30 años, pues siguen viviendo muchos en casa de sus padres, ¿no? Porque el salario que tienen en su trabajo no les da para emanciparse, ¿no? Si la emancipación se retrasa, cuando preguntamos a las familias, a las parejas, a las mujeres, ¿queréis tener hijos? Sí. ¿Cuántos hijos te gustarían tener? La media nos sale, creo que un 2 con algo o 3 con algo. Sin embargo, estamos en un índice de natalidad que apenas supera el 1%, ¿no? Un hijo por mujer, ¿no? Pues claro, si todo eso hace que los jóvenes de hoy tengan salarios netamente inferiores, con una precariedad laboral, con una inseguridad laboral fuerte, pues el futuro que les queda es bastante desasosegante, ¿no? Y, presidente, ¿qué podemos hacer los ciudadanos, la gente que nos esté viendo, que quiera ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a todas estas personas que están en exclusión social? No sé si a través de Cáritas o de otras ONGs. ¿Qué recomendaría? Cuando uno lee el informe y escucha a los expertos, se da cuenta de cuánto tiempo perdemos en diálogos que no son constructivos, en buscar el conflicto, en buscar la polarización. Y de alguna manera a veces pensamos que estamos como entretenidos, ¿no? Entonces, mientras hablemos mal del gobierno de turno, de la oposición de turno, del contrario, del adversario, del inmigrante, del sin hogar, y etiquetemos a la gente, pues no pensamos en que merece la pena vivir en una sociedad plenamente integrada, ¿no? Donde todos vivamos mejor. El informe no pretende... pretende la plena inclusión, pero también aceptando que hay gente que es más rica y menos rica, pero que vaya ligado a una redistribución, ¿no? Yo hoy venía de Ávila, vienes por las vías de comunicación, los trenes, la sanidad cuando tienes que acudir a un hospital. Todos nos gusta y nos quejamos de que, sin embargo, a la hora de pagar impuestos parece como que nos resistimos, ¿no? Como que nos quejamos de los muchos impuestos que pagamos, ¿no? Pero aparte de ser un ciudadano con sus obligaciones y con sus derechos, y hay que pagar todos los impuestos, si alguien quiere ayudar, usted desde aquí, ¿cuál es la puerta a la que tiene que llamar para decir, venga, quiero involucrarme, quiero dejar de mirarme el ombligo, dejar de ser egoísta y quiero ayudar a los demás? Pues ejercer, qué bonito lo que me estás proponiendo que diga, ¿no? Y que anime, es animar a las personas a participar en la vida pública, a participar en la ciudadanía, como ciudadanos, ¿no? En Cáritas animamos al voluntariado, somos una entidad de voluntariado, ¿no? Donde lo bueno que tienen las entidades sociales, por ejemplo, pues es esa aportación desde ese doy parte de mi tiempo para acompañar, para alentar procesos, para animar a las personas a salir de situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Hay un dato que es muy chocante y que desmitifica el mito de es que las personas que cobran el ingreso mínimo vital, es que las personas que están con las ayudas, qué bien están con la paguita. ¿Cuántas personas que han acudido a Cáritas ustedes han detectado que están cobrando el ingreso mínimo vital, a lo mejor la pareja, los dos, y no están trabajando? No llega. Ahora no les sabría decir el dato, pero sí que le digo que los datos nos dicen que 3 de cada 4 personas que están cobrando algún tipo o que están en situación de exclusión
están realizando estrategias para salir de ella. ¿Cómo salen de ella? Con la formación, con la búsqueda de trabajo, con el acceder también a los servicios sociales. Hay personas que tienen serias dificultades para acceder al mercado regular de trabajo. Pues ese es un dato que derriba muchos bulos que se están diciendo últimamente muchos políticos. Vamos a ver qué le pregunta también los contertulios de esta noche. Monse. Sí, a mí me gustaría saber con este informe y los datos de este último informe, pero ir un poquito más allá y saber qué tendencia tenemos en los últimos años. Estamos hablando de que la exclusión social va al alza, está estabilizada, se está reduciendo, y por qué se produce pues un movimiento u otro. Y me ha llamado mucho la atención que usted ha dicho que hay hasta 3 generaciones en exclusión social de una misma familia. A mí eso me parece un dato terrible. Entonces se puede hablar de que la exclusión social se hereda, usted lo ha dicho, pero ¿qué se puede hacer contra eso? ¿Es un fracaso de la sociedad? ¿Es un fracaso, no sé si de las administraciones, de las entidades que trabajan con ellos, o es algo que está y no se puede ir más allá? Porque a mí el dato me parece tremendo. Claro, para operar en esa realidad hay que ir a muchas, trabajar desde muchas dimensiones, ¿no? Cáritas, por ejemplo, trabaja con las familias, ¿no? Hablamos de hogares. Trabajar de forma integral con las personas supone pues apoyo escolar, supone apoyar para que no haya brecha digital. Estamos en el mundo de lo digital, y quedarse fuera del sistema digital, de tener internet en casa, de tener un dispositivo para poder seguir las clases o las tareas, es causa de exclusión. El estar en espacios quizá que se tienden a ser guetos en las escuelas, bueno, pues favorecer esa integración, favorecer el trabajo con las familias, con una manera de trabajar desde las posibilidades de las personas, enfocada a formaciones que les permita acceder a una profesión y recibir una buena formación que les permita ser independientes, ¿no? Romper esas inercias, cuando se rompen, es precioso. Y en Cáritas lo vemos pues con cierta frecuencia. Vemos familias que no somos expertos en trabajar, por ejemplo, donde hay entidades que están más especializadas en trabajar con familias, por ejemplo, de origen gitano. Trabajar con los niños y trabajar con las madres al mismo tiempo supone una doble motivación. Ayudar a las mujeres a sacarse la ESO motiva a sus hijos a decir, si mi madre está estudiando la ESO, yo también, por ejemplo, ¿no? Bueno, he dicho este colectivo porque sí que lo he visto en Cáritas. Respecto a la tendencia que decía Monse, es verdad que Cáritas en el último informe parecía que habían atendido a menos personas, ¿no?, de 2023 a 2024. Sí. No sé qué va a ocurrir en 2025, no sé si tienen datos, pero ¿la tendencia cuál es? Hay un dato que cuantificar a veces la manera de intervenir. Si yo le digo que hemos atendido a 20.000 personas en el programa de personas sin hogar, no se lo cree. Va a decir, aquí pasa algo. Pero sí que damos 20.000 desayunos a lo mejor al año, por ejemplo, ¿no? Entonces es la cuantificación. En Cáritas nos estamos centrando en una manera de cuantificar donde nos vale el dato de aquella persona que es atendida en varios programas. Alguien que viene una vez no le vamos a cuantificar, porque no hacemos proceso. La clave de nuestra actuación es hacer procesos con la gente, intervenir de forma multidisciplinar, detectar desde las primeras acogidas, pero luego, y a veces es algo de emergencia, pero vincularlo a procesos de salida de búsqueda de empleo, de formación. Y claro, en los procesos de exclusión social, la salud mental es mucho más vulnerable, ¿no? Esos los datos, sí. No tengo aquí el dato ahora concreto, pero sí que la población en situación de exclusión social tiene emocionalmente más carga, más mochila, ¿no? Pues ser acompañada también por profesionales de la psicología, pero también por voluntarios y voluntarias que acompañan, que están, que escuchan, ¿no? Eso hace que ese ascensor
social que a veces lo mostramos en Cáritas, donde en las plantas superiores están las personas que están en situación de plena inclusión, de inclusión plena. Bueno, pues alguien que no tenga ningún riesgo de acceder a la exclusión. Eso está bajando, pero bueno, se mantiene. Hay una... brevedad, sí, porque tienen que hacer sí. todavía más preguntas. Pues nada, luego sigo. Pero vamos, que ese ascensor, en lo que es la integración que llamamos precaria, tiende el ascensor a ir hacia abajo. Y cuando el ascensor va hacia abajo, suele estropearse. Alberto. Sí, primero un reconocimiento y un agradecimiento al conjunto de las entidades sociales que hacéis una tarea no buena, sino imprescindible. Es doloroso ver cómo alguien desde una tribuna política os definió como chiringuitos en algún momento, ¿no? Cuando entidades, no solamente las grandes, como Cáritas, Cruz Roja, etcétera, sino pequeños colectivos vecinales que trabajan con sus vecinos del barrio en situación de pobreza y exclusión, creo que hay que reconocer ese trabajo, insisto, imprescindible. Y una cuestión que quería plantearte. Se hizo viral no hace mucho tiempo un vídeo de TikTok o de Instagram de un cómico andaluz llamado Manu Sánchez, que decía: el gran éxito de la ultraderecha es convencer a personas que son pobres de que la causa de su pobreza está en otros pobres, generando esa fricción o esa competitividad social, luchando por las migajas de la sociedad. ¿Cómo lo percibís desde Cáritas? ¿Se da realmente esta falta de solidaridad o de empatía en personas que creen que la causa de su pobreza está en una persona que viene de fuera, una persona de etnia gitana, su vecino que compite con él por las ayudas sociales? ¿Cómo lo percibís? Mi experiencia en todos los años que llevo trabajando en la intervención social me ha enseñado que las personas en situación de exclusión son maestras en la ayuda mutua, en el apoyo. Nos venden a veces eso, ese discurso de querer ser competencia entre pobres, ¿no? Pero la realidad es bien diferente. Y le voy a dar un dato. En Cáritas atendemos a personas extranjeras en situación de irregularidad. Personas que llegan a nuestro país, en el tiempo que están regularizando su situación, están. Y las acompañamos. Y generamos espacios de escucha, espacios de encuentro, donde poco podemos hacer por ellas. Algún curso, alguna acción formativa, algún apoyo puntual, pero donde lo que nos damos cuenta que ofrecemos son espacios donde entre ellos mismos se hacen red, ¿no? Y es impresionante cómo ellos ayudan a buscar empleo precario, empleo no regular, cómo se apoyan en la crianza de sus hijos, cómo muchas veces se apoyan para que el tema de la vivienda pues puedan tener un espacio donde vivir. Que haya abusos, indudablemente a veces, ¿no? Pero las redes de solidaridad que se dan entre las personas en situación de exclusión es muy significativo. Nosotros aprendemos mucho de ellos. Hablabas de los chiringuitos, hay políticos que también dividen a unos y a otros. Ahí decía José María Aznar que los magrebíes son un problema, mientras que los que vienen de Sudamérica vienen a trabajar, que eso en fin, también. Luis. Buenas noches. Me ha llamado la atención del informe el dato de que desde 2018 hay 28.000 casos de riesgo de exclusión a mayores en la comunidad autónoma de Castilla y León. Dicho así, parece un número frío, pero si decimos que es toda la población de San Andrés del Rabanedo, por poner un ejemplo, estaremos dimensionando la gravedad del problema. ¿Cuáles son, en una comunidad como la nuestra, los elementos estructurales que llevan a esta situación y cómo se explica que esta situación se produzca en un momento actual donde desde los informativos, desde los distintos medios de comunicación se nos habla de que la economía funciona mejor, que hay mayor empleabilidad, etcétera, etcétera? Pues no soy experto en responder esta reflexión, pero pensando un poco en los datos, pensando un poco en la realidad que vivimos, se explica pues desde una situación donde los salarios aparentemente han subido un 18%,
pero sin embargo la subida en términos de euros constantes, en la aplicación de los distintos niveles de inflación y demás, hace que los salarios en los últimos años hayan subido apenas un 0,5%. Pero el nivel de vida sube. Quienes vamos a hacer la compra al supermercado, pues lo que antes con 60 euros hacíamos una compra bien para la semana, ahora es para el día, ¿no? Se explica por ahí, se explica el que a la hora de repartir el presupuesto familiar, si una parte tan importante como la de la vivienda se va a un 60 o un 70% en algunos casos, estamos hablando de alquileres superiores a 600 y pico euros al mes, sabiendo cuál es el salario mínimo medio en España. Yo lo veo en la gente con la que trabajo, las personas de las que me llegan noticias que son atendidas en Cáritas, hace que esa situación se explique plenamente, ¿no? Está llegando muchas personas a las acogidas de las Cáritas parroquiales, de las Cáritas diocesanas, a través de las entidades sociales, personas que hace años ni se planteaban entrar en una situación, porque no se ven como pobres, pero sí que se ven en situaciones donde no pueden acceder a esos derechos que pensábamos que los teníamos garantizados, ¿no? Pues Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja, hay tantas entidades, son ustedes imprescindibles, básicos, y sigan ahí trabajando. Gracias por estar aquí, Guillermo. Gracias a vosotros por la difusión. Gracias. Bueno, ¿saben ustedes cuál es el nombre masculino y femenino que más se ha puesto en Castilla y León? Pues no es ni José Luis, ni Monse, ni Alberto, ni Luis, ni mucho menos Guinter. Nos lo desvela Chema Nieto y ya de paso se mete con algunos políticos. Se observa mejor la vida con una luz encendida. El nombre favorito para bebés en Castilla y León en 2024 fue, según el Instituto Nacional de Estadística, Mateo para bebés niños y Lucía para bebés niñas. Esta noticia merece una explicación. ¿Qué es un bebé? Pues un bebé es una cría recién nacida de especie humana, algo infrecuente e incluso desconocido en amplias zonas de la comunidad autónoma. Para reconocer a un bebé tenemos que atender al sonido que emite, que es este. A ese sonido característico se le llama llanto. Es fácil de confundir con el discurso de determinados políticos de partidos provincianistas como la Unión del Pueblo Leonés, por Ávila o Soria ya. Pero la mayoría de las veces ese sonido corresponde a un bebé. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues hay unos chupetes simulando los castillos y leones. Discutíamos aquí Monse y yo porque ella dice que su hija se llama Sofía, que es el segundo nombre más puesto en Castilla y León, ¿no? Después de Lucía. Pues yo, Vega, que es mi hija pequeña, es el nombre que más se pone en Zamora y Salamanca, la Virgen de la Vega. ¿Cómo debe ser? Y Julia también es también segundo en alguna provincia. No sé, ¿alguno de tus nietos o tu nieto se llama así, Luis? No. A mí se llama Lola. Lola, bueno, muy bonito también, muy bonito. Bueno, pues nada, Mateo y Lucía, los nombres que más se ponen en Castilla y León. Bien bonitos que son y bien comunes y normales, que hubo una moda ahí, recordaréis, que se ponían nombres un poco extraños. Luis, Alberto, Monse, gracias. Gracias. Mañana les veo, 11 menos 25 de la noche, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.